Pues sin más, vamos a comenzar el webinar de hoy, en el que vamos a hablar de automatización, de cómo evitar errores en los procesos de nuestra empresa, ¿vale? Los errores, la única forma de por lo menos controlarlos, es que no dependan de actuaciones manuales o semimanuales, sino que sean lo más automáticos posibles, ¿vale? Va a ser la forma en que vamos a podernos garantizar que todos los pasos de un proceso se ejecutan, ¿de acuerdo? Pues vamos, como la mayoría ya me conocéis, pero para aquellos que no sepan quién soy Carmen Brull, responsable de sistemas y de base de datos de SM Cloud, especialista en 365 y ahora en todo Power, la chica Power. Está conmigo mi compañera Aida, también de técnico de sistemas y responsable de soporte, que está aquí a los mandos para atender a vuestros chats y a vuestras preguntas y que yo no pierda el foco porque si no, sabéis que me despisto. Espera, que me dicen que me espere. Perdonad, nos comenta Fernando por el chat que no escucha. ¿El resto oís bien o es un problema generalizado? Bueno, aquí todo bien. Pues lo único, Fernando, por favor, comprueba el volumen de tu dispositivo. Parece ser que la transmisión es correcta. Vale, disculpa, Carmen, continuamos. Vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de... Vamos a empezar, para los que se hayan llegado tarde. Vamos a empezar, porque total, solo habíamos pasado una, para luego poder cortar este trozo, que a mí no me gusta que estas cositas salgan en los vídeos que se quedan grabados. Entonces vamos a hacer como que no ha pasado nada. Empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar de automatización, ¿vale? Vamos a hablar de una parte de la Power Platform y en concreto cómo la vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Yo soy Carmen Brull, responsable de sistemas y de base de datos y de Microsoft 365 dentro de SM Cloud. Y a mi lado tengo a mi compañera Aida, que es la que os va a atender por el chat mientras yo estoy aquí de monólogo. Y luego esperemos que las preguntas y las respuestas pues, que sea lo más dinámico posible. La agenda de hoy va a ser Power Platform, simplemente una pincelada de un medio segundo para centrarnos en qué estamos hablando, Power Platform, qué es y qué herramientas lo componen, ¿vale? Porque muchas veces estamos oyendo por ahí Power Automate, Power Platform, Power Apps, Power BI, Power, y no nos centramos, simplemente para tener la foto global y saber dónde dentro de esa foto entra lo que es la herramienta que vamos a ver hoy, que es Power Automate. En ello vamos a hablar de para qué nos va a hacer falta y nos vamos a ir directamente a producto a hacer un caso de uso, un caso práctico para que veáis que no es tan difícil y que podéis empezar a probar y a hacer vuestros pinitos. A continuación hablaremos de licenciamiento y de qué coste tiene. Y por último, la ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Alguno de vosotros seguro que ya os suena, pero bueno, habrá otros que no sabrán ni de qué estamos hablando. Power Platform, ¿qué es y qué herramientas tiene? Power Platform es una plataforma de desarrollo que ha sacado Microsoft que pretende ser para usuario final. Y digo pretende porque habrá casos en los que sí, cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento informático podrá hacer alguna pequeña aplicación, pues basándose en las plantillas que viene dentro de la plataforma, y otros casos en los que lo que queramos cubrir sea más complejo y sí que necesitemos tener a alguien pues, que nos aporte ese conocimiento sobre la plataforma y sobre el desarrollo, ¿de acuerdo? Se supone que es, bueno, se supone no, es una plataforma intuitiva de colaboración y que amplía todas las funcionalidades que tenemos dentro de 365. Vamos a personalizar cómo queremos trabajar. Son herramientas de bajo código, es decir, que nos van a ahorrar mucho tiempo a la hora de desarrollar una aplicación, un informe, un cuadro de mandos o en este caso, como vamos a ver hoy, unos procesos automatizados. Estamos hablando de que igual una aplicación que si tuviésemos que hacer el código completo
nos podría llevar un año, la podemos terminar igual en 2 meses, ¿de acuerdo? Sí que nos va a ahorrar mucho esfuerzo y por lo tanto mucho coste. ¿Qué componentes tiene la Power Platform? Power BI, que seguro que se le conocéis todos, es una solución de generación de informes, de cuadros de mando, de análisis de la información sobre cualquier fuente de datos, de información, cualquier fuente de datos. Podemos integrar con Power BI dentro de unos informes o de unos cuadros de mandos información que tengamos en bases de datos, en Data Mart, que tengamos por ahí, en Data Warehouse, con la información que tenemos en el propio Microsoft 365 o con información que tengamos en hojas Excel, en ficheros planos de CSVs o incluso en estructuras de tablas que estén en web públicas. ¿Vale? Haremos otro webinar para hablar de Power BI. Power Apps. Power Apps es una solución que nos va a permitir desarrollar aplicaciones tanto móviles como web. ¿Partiendo de qué información? Pues de la que queramos también. De la misma información que podemos utilizar en Power BI, la vamos a poder utilizar dentro de Power Apps. ¿Qué tipo de aplicaciones vamos a montar? Pues aplicaciones que sean relativamente sencillas, si tenemos más conocimientos podrán ser realmente complicadas, y en esas aplicaciones podremos integrar tanto informes de Power BI como flujos de Power Automate y vamos a poder acceder a información que tengamos tanto en bases de datos complejas como en estructuras de SharePoint o en hojas Excel, bueno, o un poquito, o en Dataverse, que es donde está todo el modelo de datos de 365, está completamente integrado, ¿de acuerdo? También hablaremos otro día sobre Power Apps. Por otro lado, tenemos Power Page, que es la solución dentro de la Power Platform para generación de páginas web. Yo no le veo, bueno, no le veo mucha utilidad porque para hacer páginas web pues tenemos otras herramientas que yo veo más potentes y mejores. Y luego, por otro lado, tenemos el Power Virtual Agent, que es para los típicos chats que salen en la web. Dice, chatea conmigo para que te ayude. Pues para eso tenemos el Power Virtual Agent. Y por último, el protagonista de hoy, que es el Power Automate. ¿Qué es Power Automate? Power Automate es una solución con la que nos va a permitir automatizar procesos y no procesos, funciones también. ¿Qué vamos a automatizar con Power Automate? Pues ahora lo vamos a ir viendo, pero así a nivel general, lo que nos dé la gana, ¿vale? Lo que nuestra imaginación quiera y puedas. Está integrado completamente con toda la estructura de 365, incluido el Azure Active Directory, y luego podemos acceder e integrar con otros muchísimos componentes, pues desde una base de datos en SQL Server hasta una API que haya en una web que queramos acceder con ella, ¿vale? Siempre estamos hablando de nube. Si queremos acceder a información que esté en el desktop, para eso vamos a tener también un apartado dentro de Power Automate que van a ser procesos de desktop, ¿vale? Procesos en escritorio. Y si no, también podríamos tirar de los gateway. Bueno, automatización. Para mí, el Power Automate y todo el tema de la automatización es la parte más potente que tiene la Power Platform. Es la que más nos va a poder ayudar si la utilizamos, porque me consta que en la mayoría de los casos no se está usando o se está infrautilizando, ¿vale? ¿Qué conseguimos hacer con Power Automate? Pues desde luego evitar errores. Hay muchísimas tareas que hacemos todos de forma repetitiva que podríamos automatizarlas, ¿vale? Y cumplir con los procesos de negocio. ¿Qué nos pasa muchas veces? Definimos procesos de negocio para cubrir la ISO no sé qué, para cubrir lo que sea, o simplemente porque es lo que necesitamos tener en nuestra empresa, en nuestra organización, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que esos procesos se quedan ahí porque no hay un control sobre que se estén cumpliendo, o los controles son tan tediosos que se dejan de realizar, ¿vale? Que
que se terminan por no hacer. Con Power Automate lo que podemos hacer es forzar que se cumplan esos procesos, ¿vale? ¿Para qué? Pues un poco lo que ya hemos estado hablando, para invertir el tiempo en tareas que aporten valor. Vamos a intentar dejar de automatizar esas tareas repetitivas que hacemos todos los días, pero que sí que son necesarias y hay que hacerlas. Si las automatizamos, van a estar hechas, pero ese tiempo no nos lo vamos a ahorrar. Vamos a garantizar que los procesos definidos en la empresa se cumplen y que no dependen de acciones personales, sino que está gestionado y por lo tanto controlado. Podemos integrar diferentes sistemas. Hoy por hoy, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos por un lado nuestra infraestructura en Microsoft 365 y por otro lado pues podemos tener un ERP para facturar o un CRM para contactar con los clientes. Con Power Automate podríamos montar procesos que vayan integrando esa solución. Por ejemplo, si yo tengo un ERP en el que genero las facturas y cierto tipo de facturas que son de un importe superior a no sé cuántos necesitan una aprobación, por ejemplo, yo podría con Power Automate obligar a que eso se cumpla y que directamente compruebe qué facturas dentro de mi ERP son superiores a 100.000 euros y directamente genere una aprobación. Por ejemplo, es un decir, ¿vale? Podemos hacer muchísimas cosas. Podemos generar alertas sobre situaciones anómalas. Si yo tengo un buzón de correo genérico en el que llegan, pues, o deberían de llegar todos los meses X correos y veo que uno no llega, pues podría saltar una alarma y eso lo puedo automatizar con Power Automate. O si tengo el típico buzón de correo de soporte y por otro lado quiero que los correos que lleguen a ese buzón de soporte y no tengo una infraestructura de helpdesk sobre ese buzón, ¿vale? Porque no me hace falta, pero sí que podría montar, es un proceso que compruebe el asunto de ese correo y se lo reenvíe a la persona que lo tenga que solventar esa incidencia, por ejemplo. Son cosas que se me ocurren, ¿vale? Gestionar aprobaciones, yo creo que es fundamental. Hay muchos documentos que necesitan ser aprobados por nuestro superior o por el responsable de un departamento. Pues todo eso lo puedo automatizar con Power Automate y me voy a garantizar que esas aprobaciones se están cumpliendo, ¿vale? Y todo aquello que se nos pueda ocurrir. Si tenéis una idea sobre algo que queráis automatizar y no veáis muy bien cómo, pues siempre estamos aquí para poderos ayudar, ¿vale? Que para eso estamos. Es nuestro trabajo. Power Automate puede ser muy sencillo, que lo puede hacer cualquiera, absolutamente cualquiera, ¿vale? Como por ejemplo, esto es un ejemplo súper sencillo. Yo sé que cada X tiempo, esto es un disparador por planificación, en este caso se dispara cada 3 meses, ¿vale? Tengo que purgar los logs de una aplicación y recuperar unas copias, ¿de acuerdo? Pues yo, ¿qué hago? Me creo un Power Automate que envía un correo, en este caso a nuestro Freshdesk, a nuestro gestor de soporte, pero podría ser a una persona en concreto, a un grupo, a quien considere, para que no se olviden de que tienen que realizar esta tarea cada 3 meses. Entonces yo me creo un flujo que cada X tiempo pues manda un correo o puede mandar una notificación o puede crear, no sé, un documento. Disculpad, lo que se os ocurra, ¿vale? Y esto lo puede hacer cualquiera porque es súper mega sencillo. O bien podemos ir a procesos muchísimo más complejos. Procesos en los que se llame a su vez a otros procesos. Esto ya entraría dentro de lo que se llama dentro de la Power Platform soluciones, ¿de acuerdo? Y estos procesos, a su vez, pues pueden ser tan complejos como esto o más, ¿vale? Que a su vez llama a otros procesos, que tiene bucles, que tiene consultas, que tiene accesos a bases de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con Power Automate? Desde automatizar cositas muy sencillas, pero que nos quitan trabajo y que nos garantizan cosas,
pues como es el caso de enviar un correo a cada X tiempo a alguien, lo más sencillo que pueda haber, hasta soluciones muchísimo más complejas, tan complejas como queramos. Evidentemente, este tipo de soluciones, pues una persona que desconozca la herramienta y que no tenga unas ciertas nociones pues, de los elementos y de cómo funciona el JSON, por ejemplo, que es en lo que se basa el Power Automate, pues le va a costar mucho más o no va a poder hacerlo. Pero para eso nos tenéis a nosotros y seguro que también en muchos de vuestros casos tenéis gente capacitada para poderse poner con este tipo de soluciones, ¿vale? Pues ya después de soltaros la mini teoría, vamos a ver qué es el Power Automate. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues para ello vamos a hacer un pequeño ejemplo. Se me ha ocurrido que vamos a tener tres usuarios en este caso, ¿vale? Uno que va a ser el administrador, digamos, del Power Automate, sobre el que voy a ir creando los flujos que quiero de negocio para todo el mundo, porque el Power Automate puede estar en dos sitios. Puede estar a nivel de usuario, ¿vale? Con lo cual, esos flujos van a correr sobre la conexión de ese usuario, o bien lo podemos montar sobre Azure, ¿vale? Que en ese caso se le llaman Logic Apps. Y ahí van a nivel de organización. Luego, yo suelo usar un truco, entre muchas comillas truco, para ahorrar costes. Luego hablaremos de los costes, pero para que os vaya sonando, que es utilizar una cuenta genérica que es a la que le asocio la licencia de Power Automate para utilizar conectores premium y que sea sobre ese usuario genérico sobre el que monto una serie de procesos que quiero que se ejecuten, pues por ejemplo, sobre un site de SharePoint o a nivel más global, ¿vale? Que no sean flujos de usuario como tal. Vale, pues partiendo de ese concepto de que voy a tener el usuario con el que monto esos Power Automate, vamos a ver un ejemplo hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un usuario normal y corriente, este es otro, este usuario, ¿vale? Este es un usuario que simplemente es miembro de este site, ¿vale? Y voy a montar un ejemplo muy sencillo. Voy a tener una biblioteca en un site de SharePoint, ¿vale? Que estos documentos podrían crearlos solo los usuarios o los podría crear un RP que los deje ahí, ¿vale? Imaginaros que estos documentos pues son esas facturas de más de $1000 que necesitan ser aprobadas, ¿vale? Bueno, pues el ejemplo de hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear que todos los documentos que se suban a esta biblioteca de SharePoint se genere una solicitud de aprobación para el responsable de la persona que los ha subido, en este caso los ha subido el usuario 2, ¿vale? Para que sea aprobado por su jefe, que el aprobador, ¿veis? Será el gestor técnico. Estamos con el usuario 2, ¿vale? ¿Qué pasa? Si buscáis en las plantillas, que ahora vamos a entrar y vais a ver, plantillas de aprobación, casi el 90% de las plantillas de aprobación que vais a encontrar, lo que hacen es simplemente lanzar la aprobación, no gestionan luego el resultado de dicha aprobación. Y el 90% de las plantillas que vais a encontrar, la solicitud de la aprobación hay que solicitarla a mano. Es decir, hay que seleccionar el documento y ejecutar un flujo para ese documento. Vale, pues nosotros vamos a ir más allá y vais a ver qué sencillo va a ser. Simplemente es todo documento que se cargue aquí, queremos que se apruebe. ¿Vale? Que se lance la solicitud de aprobación y que se apruebe o se rechace dependiendo de lo que decida el responsable del usuario que ha creado ese documento. ¿Queda claro el ejemplo? ¿Tú lo ves claro, Aida? Vale. Es que a veces me enrollo y no me explico. Bueno, pues para ello
vamos a entrar en Power Automate. Veis que estoy aquí con otro usuario, ¿vale? Que tiene acceso, evidentemente, tiene que tener acceso a ese site donde queremos aprobar el contenido. Y vamos a hacer el flujo desde cero. Vamos a ver primero qué opciones tenemos con Power Automate. Bueno, tenemos un inicio, que es este, ¿vale? En el que nos saca aquí todos los enlaces para ir aprendiendo del e-learning de Microsoft. Están muy bien, son formaciones muy completas y muy claras que podréis ir haciendo para los que no tengáis conocimiento, ¿vale? Aquí vamos a tener las aprobaciones que tenga pendientes esta persona, que van a ser las mismas que voy a ver desde Teams o que me van a llegar por correo. Y aquí, bueno, vamos a ver, yo aquí tengo mis flujos. Si veis, tengo 3 pestañas diferentes de flujos. Los flujos de nube, que es lo que vamos a ver hoy. Flujos de escritorio, que son flujos que se van a instalar o se van a configurar en el entorno en el desktop, ¿vale? Del usuario. ¿Por qué o para qué? Vamos a usar flujos de escritorio cuando tengamos que hacer acciones contra un disco duro, ¿vale? O contra una aplicación que está dentro de ese escritorio. Si yo puedo acceder o hacer esa acción en la nube, no creéis un flujo de escritorio. Crear un flujo en la nube. Son más económicos, son más rápidos y más eficientes, ¿vale? Porque, entre otras cosas, no dependen de ese ordenador. Si yo tengo un flujo en el escritorio, en un servidor o en un desktop, si ese desktop está apagado, el flujo no se va a ejecutar, ¿vale? Pero siempre hay opciones o siempre hay situaciones en lo que necesito es un flujo de escritorio. El funcionamiento es igual. El cómo se montan es igual. El cómo se desarrollan es igual, ¿vale? La única diferencia es que hay ciertos conectores que no se pueden utilizar en el flujo de nube, que se tienen que ejecutar en flujo de escritorio, todo lo que tenga que acceder a disco duro fundamentalmente. Y hay ciertas acciones que no se pueden ejecutar en el flujo de escritorio si no se tiene acceso, por ejemplo, a una URL o a una determinada. ¿Vale? Y luego los compartidos conmigo es aquellos flujos que yo hago, yo esto lo hago mucho, el compartir flujos. Yo cojo, monto un flujo, lo monto con mi cuenta personal, ¿vale? Y luego, pero ese flujo no es para mí de forma personal, es para el grupo de soporte. Pues, ¿qué hago? Luego lo comparto en el grupo de soporte y lo ejecuto bajo los permisos del grupo de soporte. Para eso existe el compartido conmigo, ¿vale? Pero vamos a ir a flujos de nube. Bueno, luego tenemos aquí el crear. ¿Yo qué puedo crear? Pues lo que hemos visto. Diferentes flujos de nube, ¿va? Trabajos en remoto, correo electrónico, notificaciones, nos va enseñando aquí plantillas. Plantillas que también las tengo aquí, ¿vale? Tenemos muchísimas plantillas. Las plantillas están muy bien. Si encontráis la plantilla adecuada para lo que queréis hacer, tirar de la plantilla y ya os va a resultar muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil hacer pues, el flujo que queráis hacer, ¿vale? Si os fijáis, por ejemplo, aquí tengo una plantilla que guarda datos adjuntos de un correo electrónico de Outlook en Dropbox. Estamos hablando ya de Dropbox, ya no estamos hablando ni de OneDrive, ¿vale? Ahora vamos a hablar de por qué en Dropbox, ¿vale? Porque es un conector. Lo que nos va a pedir para poder utilizar esta plantilla va a ser la sesión de Dropbox y la sesión de Outlook, ¿vale? Si buscamos las plantillas que tenemos para aprobaciones, ¿vale? Tenemos solicitar una aprobación de forma instantánea, enviar una aprobación cuando se agrega un elemento nuevo, enviar respuestas a un formulario, ¿vale? Tenemos muchas plantillas, ¿vale? Vamos a buscarlo por aquí que se ve más claro. Tenemos muchas, pero es que resulta que yo soy muy picky y no me gusta ninguna de las que hay aquí, ¿vale? Igual a vosotros os viene estupendamente una de estas, pero lo que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer desde cero. ¿Por qué? Porque todas ellas partan de, ¿ves? Elemento seleccionado,
elemento seleccionado. Y yo no quiero que sean para un elemento seleccionado. Quiero que sea para todos los documentos que subo a ese site. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener los conectores. Aquí, en los conectores, es donde está la madre del cordero. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque todos estos conectores son lo que a mí me va a permitir crear diferentes flujos de trabajo. ¿Vale? Tengo un conector ADB2, por ejemplo. ¿Vale? Tengo conectores para muchísimas cosas. Y en Internet encontráis muchísima información de cómo puedo hacer esto. Y te dicen, utiliza este conector, utiliza el otro. Hay muchas cosas, ¿vale? Para desktop flows, ¿ves? Muchísimos conectores. Y además todos los días salen conectores nuevos. Una cosa que hoy igual no hay, mañana sí que está. Vale. Si yo busco aquí un conector, evidentemente tengo conectores, ¿veis? Para Teams, para Outlook, para Planner, para Microsoft Dataverse, que aquí este es lo que antes era en el Microsoft Common Services. Aquí es donde está toda la información de Dynamics 365, por ejemplo, si utilizáis Dynamics 365, e información sobre los usuarios, sobre los perfiles, pero también tenemos que este es muy útil, el de Office 365 User, que con este podemos, si tenemos permisos, acceder a todos los perfiles de los usuarios, ¿vale? También tenemos la Azure Active Directory, con lo cual podemos también sacar información de la Azure Active Directory, desde luego el de 365 Outlook y el de SQL Server, también muy útil, o para Power BI, ¿vale? Hay muchos conectores. Si yo busco aquí, por ejemplo, Word, ¿vale? Tengo aquí el conector de Word Online Business. ¿Qué puedo hacer con el conector de Word Online Business? Pues, por ejemplo, yo me puedo crear una plantilla en Word con campos y generar a partir de información que venga de una base de datos o que venga de una lista de SharePoint documentos de forma automática, rellenando esa plantilla y luego convertirlo a un PDF, por ejemplo, ¿vale? Como veis, las posibilidades son muchísimas, ¿vale? Si os fijáis, tenemos conectores estándar. Vamos a quitar aquí esto. ¿Vale? Microsoft To Do, el OneDrive, el SharePoint y conectores Premium. Cuando acabemos la demo sobre el flujo, hablaremos de cuáles son las diferencias entre los estándar y los de Premium, ¿vale? Hoy solo vamos a usar conectores estándar. En datos, yo aquí lo que voy a tener son todos los conectores que he utilizado. ¿Ves? Hay alguno que tengo desactivado pues porque son de flujos de pruebas de todos sitios. Si tengo una puerta de enlace, que en este caso pues no la tengo. Una puerta de enlace va a ser un gateway que voy a utilizar para conectarme, por ejemplo, a una base de datos que tenga en un servidor on-premise, o sea, un servidor que tenga en local, y yo para poder acceder a ese servidor en local en la nube, desde la nube, voy a tener que montar una puerta de enlace, ¿vale? Entonces la utilizaré para poder acceder a esos datos a través de un conector, por ejemplo. Luego, ¿qué más vamos a tener aquí? Vamos a poder supervisar los flujos, ¿vale? Yo voy a decir si un flujo está supervisado o no está supervisado. Si superviso un flujo, implica que si ese flujo genera un error, se me va a notificar que ese flujo ha tenido un error, me voy a enterar. Si no lo superviso, no me voy a enterar hasta que vea que lo que quería que me hiciese no me lo ha hecho, ¿vale? Bueno, pues un poquito, pues cositas de estas. Y estas son las soluciones. Que no quiero chatear con un bot, ¿vale? Las soluciones. Que no quiero chatear con un bot. No me va a dejar entrar en las soluciones. ¿Sabes lo que pasa? Que me pilla justo aquí el borde y no me deja bajar. A ver, qué pesado. Que no voy a bajar el tamaño de la letra porque no me deja acceder a soluciones. Ahora. Me han puesto justo ahí el chatear con el bot y no me dejaba entrar. Las soluciones, ¿vale? Las soluciones, ¿qué son? Son conjuntos de
elementos de Power Automate que yo quiero integrar entre ellos y que quiero que se comporten como una única unidad. ¿Qué me aporta el tener los flujos en una solución? Lo que me aporta es que yo puedo extraer toda la solución completa. Si tiene 10 flujos, por los 10 flujos. Si tiene 10 flujos, una aplicación de Power Apps y 2 informes de Power BI, ¿vale? Extraerlo todo junto, hacer un paquete y llevarlo a otro entorno. Los entornos es una cosa que están montando ahora y que va a tener muy buena pinta, pero bueno, ya está montado. Pero para utilizar la solución de entornos, tanto los flujos como la aplicación de Power BI o la aplicación de Power Apps tiene que estar en Azure, y eso en la mayoría de las empresas, de las organizaciones pequeñas, nos sale más caro que si utilizamos de licencias particulares. Entonces, pero aún así nos viene bien tenerlo como solución porque vemos exactamente qué componentes forman esa solución completa, ¿vale? Pero vamos a ir al ejemplo sencillo o semisencillo, porque no va a ser el que hemos dicho antes, de simplemente leo un correo o mando un correo, ¿vale? Ejemplos de ese tipo de leo correos y genero un documento en SharePoint, o cuando me llega, o genero una tarea en To-Do, o copio el adjunto en un OneDrive, o si pasa no sé qué, mando un correo. De esos tenéis cientos en la nube, ¿vale? Hay muchos ejemplos de ese tipo. Por lo tanto, yo hoy he decidido hacer una cosa diferente. Las aprobaciones. Las aprobaciones, desde que pasamos al SharePoint Online, no se ejecutan de forma automática dentro de un SharePoint, ¿vale? Hay que hacer algo para que esas aprobaciones funcionen, las aprobaciones de documentos o de elementos de lista del SharePoint. Primero, ¿cómo tiene que estar ese site? ¿Veis que yo aquí tengo estado de aprobación y comentarios de la aprobación y la versión? Esto yo podría haber creado dos columnas directamente y utilizarlas, pero lo suyo es hacerlo a través de la configuración del propio site, ¿vale? Entonces lo que yo hago es voy a la configuración y me voy a la configuración de la biblioteca. En este caso, si fuese una lista, pues a la configuración de la lista. Iría a ver las opciones de configuración de la biblioteca y en la configuración de versiones tenéis aprobación del contenido. Esto por defecto va a estar en no. Si le decís que sí, que requerimos aprobación del contenido, es cuando van a añadirse esas dos columnas que hemos visto. ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, luego las vemos porque no me he abierto pestaña nueva. La de estado de la aprobación y comentario de la aprobación. ¿De acuerdo? Luego le voy a decir que creo que me cree una versión por defecto. Esto suele estar aquí en crear una versión principal. Que quiero que me cree una versión principal y secundarias. De tal forma que hasta que un documento no esté aprobado, las modificaciones que tenga ese documento se van a quedar como versiones secundarias del documento, ¿vale? Yo creo que eso es bastante útil. Igual alguno no lo veis, pero a mí me parece que es muy útil. Que yo tengo un documento sobre el que se está trabajando y tendré el ejemplo, la versión 0.1, 0.1, 0.2, ¿hasta cuándo? Hasta que se apruebe el documento, que entonces tendré la versión 1.0. Si ese documento se modifica, volverá a estar en estado borrador, ya no estará aprobado y pasará a ser la versión 1.1, ¿vale? De tal forma que yo siempre voy a tener el versionado de lo que sé, voy a saber que está aprobado, que va a ser la versión 0.0 del documento, y las versiones posteriores con sus diferentes modificaciones. Digo cuánto quiero que se modifique y le voy a meter quién puede modificar los borradores. En este caso, pues cualquier usuario que pueda, quién va a ver los borradores, cualquier usuario que pueda leer el documento. O bien puedo decir que solo los usuarios que lo puedan editar, o solamente el aprobador y el que lo ha creado, ¿vale? Esto es como tengo que crear yo, lo que hay que, sobre todo es esto, ¿vale? Para poder utilizar las aprobaciones que vamos a ver hoy. Dentro de bibliotecas de SharePoint o listas de SharePoint. También lo puedo utilizar para listas de SharePoint.
Yo podría tener una lista en SharePoint que fuesen, por ejemplo, las solicitudes de vacaciones o de permisos, ¿vale? Si no tengo un sistema de recursos humanos que me las gestione o lo quiero hacer más visible o más cómodo o más fácil, e incluso lo puedo integrar luego con ese sistema de recursos humanos, ¿vale? De tal forma que alguien solicite una vacación, por ejemplo, se cree en la lista un elemento en una lista y se tenga que aprobar esas vacaciones o no. Ese sería otro buen ejemplo. Pero el que hemos hecho hoy es con documentos. Vale. Pues me vuelvo aquí. Tenemos los documentos. Lo que yo quiero hacer es que cada vez que yo suba aquí un documento, cree en esta biblioteca un documento o lo modifique, se me lance una solicitud de aprobación al responsable directo de la persona que lo ha creado o modificado. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a crear un flujo nuevo. Y lo voy a crear de nube automatizado. ¿Por qué de nube automatizado? Porque si fuese programado, sería porque digo, este flujo se va a ejecutar cada X veces al día, o X veces a la hora, o X veces al mes, o X veces a la semana, o cada 3 meses, ¿vale? Si es un flujo instantáneo, es o bien porque lo voy a llamar desde otro flujo, o bien porque lo voy a llamar desde una aplicación de Power Apps, o bien porque voy a montar un botón en una lista de SharePoint para que se ejecute, ¿de acuerdo? O bien alguien va a entrar en Power Automate y va a decir ejecútate, ¿vale? Eso es instantáneo. Y el que vamos a usar es un flujo de nube automatizado. Los flujos de nube automatizado se definen porque hay un evento que hace que se ejecute ese flujo. Muchos de los conectores que tenemos directamente en Power Automate tienen creados esos eventos que hacen que se ejecute el flujo, ¿vale? Entonces, a este le vamos a llamar aprobar documento webinar. Siempre le tenemos que poner un nombre, porque si no nos va a poner el nombre que le dé la gana a él y va a ser un numerajo, ¿vale? Y luego aquí tenemos ese evento o desencadenador que vamos a querer utilizar. Como veis, aquí hay muchos de todo tipo. Desde eventos de, mirar, cuando se me mencionan un mensaje de Microsoft Teams, pues yo puede ser que quiero que me manden un correo, aunque ya me llegaría, ¿vale? O quiero que mandar una contestación automática. Gracias por mencionarme, cuando tenga un momento lo veo, por ejemplo, una cosa bobita, pero que para ciertas personas pues puede ser de valor, ¿vale? Cuando llega un nuevo correo, cuando se marca un correo electrónico, como leído o como no leído, cuando se crea un archivo en OneDrive, ¿vale? Como veis, hay muchos y hay más. Esto es una primera. Yo voy a buscar el que yo quiero. El que yo quiero es un evento o un desencadenador de SharePoint. Y aquí, en estos desencadenadores de SharePoint, tengo cuando se crea o modifica un archivo en SharePoint. Este está... voy a hacer una cosa. No lo voy a crear desde aquí. Le voy a dar omitir este paso. ¿Vale? Y lo voy a crear desde aquí. ¿Por qué? Porque lo voy a ver mejor, el evento que quiero utilizar. Vale, quiero todos los desencadenadores de SharePoint. Cuando se crea un elemento, este me podría valer, pero no, no me vale. ¿Por qué no me vale? Porque es cuando se crea el elemento. Si se modifica, no se va a ejecutar, con lo cual solo me va a requerir la aprobación en el momento de creación y no en el momento de modificación. Ya me estoy pasando de tiempo, como siempre, y todavía no he empezado. Soy la leche. Cuando se crea o modifica un elemento, ¿vale? Esto va a ser para elementos de lista o de archivo. Cuando se modifica un elemento o un archivo, no me gusta porque es solo cuando se modifica, ¿vale? Esta tampoco vale porque es una carpeta y además está en desuso. Cuando se crea o se modifica un archivo, solo propiedades. Este es el que quiero, porque en el momento en el que yo modifico el contenido de un archivo, se va a modificar su versión, por lo tanto también se va a modificar su propiedad. Y se me va a ejecutar tanto cuando se crea como cuando se modifica.
¿vale? Entonces voy a usar este desencadenador. Me dice, ¿qué sitio? Pues bueno, pues le voy a decir qué sitio. Y voy a buscar el sitio que estamos utilizando de ejemplo, que es este. ¿Sobre qué biblioteca? Lo puedo hacer sobre una biblioteca o sobre otra. En este caso solo tengo una, que es la estándar. Os recomiendo que cuando utilicéis flujos de SharePoint, utilicéis siempre la biblioteca estándar, porque ciertos conectores con otras bibliotecas dan problemas, ¿vale? Y podría llegar a más. No haber hecho el evento, no hacer lo de la aprobación a nivel de biblioteca, sino a nivel de una carpeta concreta, ¿vale? Pero en este caso lo voy a hacer a nivel de la carpeta, de la biblioteca. Y podría limitarlo a las columnas de acuerdo a una vista, que tampoco lo voy a hacer. Vale. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues tengo que hacer una cosa que os va a parecer un poco extraña. Yo no quiero que este proceso se convierta en un bucle infinito. Yo solo quiero que se me ejecute la aprobación cuando el estado del documento sea borrador. ¿Por qué? Porque si no, cuando yo aprueben el documento, que cambie el estado, va a volver a saltar y se me va a volver a ejecutar. Entonces, no es lo que yo quiero. Quiero que solo se ejecute cuando el estado del documento sea borrador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues utilizar un control, que tengo muchos controles. Tengo controles de condición, de ámbito. Pues el que voy a utilizar es efectivamente el de condición. ¿Y cómo voy a poder comprobar que el estado es borrador? Pues voy a venir aquí y me voy a buscar el estado. Entonces podría incluso utilizar etiquetas de colores, que me lo haga para aquellos documentos que le tienen una etiqueta morada. Vale, pues lo que voy a hacer es utilizarlo para, si lo encuentro, el estado de aprobación del contenido. ¿Lo veis? Pues cuando el estado de aprobación del contenido sea igual a draft, que es borrado. Y es el valor que toma ese campo cuando está en estado borrado. Si es un borrador, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer va a ser cogerme el jefe. ¿Quién es el que tiene que aprobar? Puedo determinar que sea una persona en concreto o puedo determinar que dependa del perfil del usuario que ha modificado el documento, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Podría hacerlo que dependiese, que fuese el jefe del departamento. Bueno, en este caso no me voy a complicar la vida y voy a buscarme, ¿vale? Voy a buscar el jefe, el administrador, ¿de quién? Del que ha modificado el documento, ¿vale? Es el que he decidido que tiene que aprobar ese documento, ¿vale? ¿Qué más cosas voy a necesitar? Pues mira, lo primero que voy a hacer es cogerme los metadatos del documento. ¿Por qué? Porque hay un valor dentro de las aprobaciones que es el ITAG que no viene en las propiedades del documento como tal. Tengo que coger los metadatos de ese documento, ¿vale? Entonces me voy a coger los metadatos. Entonces vuelvo al conector de SharePoint, ¿vale? Y ahora aquí voy a buscar los metadatos de ese documento para poder solicitar la aprobación. Vale. Entonces, obtener archivos solo propiedades. No, quiero los metadatos. Obtener cambios, obtener datos adjuntos, obtener elementos. Como veis, hay un montón de cosas. Pero lo que yo quiero son los metadatos. Obtener contenido del archivo. Si yo quiero crearme un archivo a partir de otro, lo que voy a necesitar es el contenido, por ejemplo, que sería este. La mediante ruta de acceso, contenido de datos. No, ¿dónde están los metadatos? Aquí está. De la carpeta, no quiero la carpeta, quiero los datos del archivo, pero no por la ruta, de este. Obtener metadatos del archivo. ¿Por qué? Porque tengo el identificador del archivo y solo quiero de un archivo.
Si quisiera de varios archivos que están dentro de una carpeta, utilizaría este. Bueno, vamos a coger otra vez el sitio. Esto es un identificador. Si yo no quiero poner un sitio fijo, tendría que andar buscando los identificadores del sitio, ¿vale? Y el identificador del archivo. El identificador del archivo, ¿quién me lo va a dar? Pues me lo va a dar, yo puedo poner aquí, ¿veis? Y me saca. Y me lo va a dar las propiedades de ese archivo, ¿vale? Y voy a hacer una prueba, a ver si no me estoy metiendo la gamba. Os recomiendo ir probando los flujos poquito a poquito. ¿Por qué? Porque es más, el comprobar por dónde va un flujo, el comprobar el resultado de un flujo no es sencillo. Entonces, se complica mucho, ¿vale? Como veo que no se nos está echando el tiempo encima y yo esto ya lo tengo hecho, ¿vale? Vamos a ver, pero veis un poco cuál es la idea, ¿no? Se va haciendo así. Vamos a ver el resultado de lo que sería este flujo, porque lo tengo ya hecho. Entonces vamos a ver, este lo voy a desactivar y voy a activar este, que es lo mismo. Y os lo voy a enseñar para que veáis cómo es este flujo. Vale. ¿Veis? Cuando se crea o se modifica. Es lo que estábamos haciendo, ¿vale? Obtendríamos los metadatos, cogeríamos el administrador. Yo aquí he metido una condición de que si esto va mal, que envíe un correo de que no tiene administrador. Le defino el estado de aprobación, le digo que está pendiente de respuesta. Se genera la aprobación que se le va a mandar a la persona, al administrador, al jefe de la persona que ha creado o modificado el documento. Vamos a esperar a la respuesta y vamos a actualizar el documento con la respuesta, ¿vale? Esto sería el flujo. Y ahora, ¿veis? Aquí se ejecutó en su día de forma correcta. Vamos al usuario 2 y vamos a crear aquí un archivo para que veáis cómo funciona este documento, este flujo, ¿vale? Entonces me vengo aquí. Vamos a coger donde tengo. A ver, no, aquí no. Copy. Voy a coger aquí, pues un documento de Word. Y lo subo. ¿Vale? ¿Veis cómo se ha quedado el documento en borrador? Y que la versión es la 0.1. ¿Vale? Pues si vemos aquí, este sería la cuenta del responsable del usuario 2. Y tanto en Teams a ver, no se ha creado todavía. Vamos a ver cómo va el flujo. Un poquitín, mientras se entera el SharePoint de que se ha subido el flujo. ¿Lo ha activado? Que igual es que ni él lo ha activado el flujo. Sí, sí está activado. Vale. Mientras se entera que de licencias, si os parece, que vemos un poco mal de tiempo y seguramente que algunos tendréis otras cosas que hacer. Vale. Pues habéis visto un poco cómo es la idea, ¿vale? Luego vemos cómo se ha ejecutado el flujo y de dónde podemos ver el resultado y los pasos que sigue, ¿vale? Vamos a ver el licenciamiento, que creo que es algo que os interesa a todos. Tenemos los conectores gratuitos y los conectores premium. El Power Automate está incluido en todas las licencias de Microsoft 365. No está incluido si solo tenemos una licencia de Exchange. No está incluido si solo tenemos una licencia de SharePoint. No está incluido si tenemos una licencia de Office por apps, solo las aplicaciones, ¿vale? Pero a partir de Microsoft 365 Business Basic,
lo tenéis incluido en todas, ¿vale? ¿Eso qué implica? Solo conectores estándar se pueden hacer muchísimas cosas. Muchísimas son muchísimas, ¿vale? Ahí vamos a tener todos los conectores de 365, excepto el de Word Online, ¿vale? Ese es premium. Pero los demás, el de SharePoint, el de OneDrive, el de Planner, el de To-Do, el de Outlook, todos van a estar incluidos, ¿vale? Y alguno que no es de 365, como podéis ver, el de Twitter, y alguno más, ¿vale? Esos son gratuitos, con licencias de 365. Y luego tenemos los conectores premium que necesitan licencia aparte. ¿Cómo sé yo si un conector es premium? Como veis aquí, tienen puesto simplemente premium. Luego, la licencia de 365 para conectores premium nos va a cubrir la ejecución de cualquier tipo de conector premium de 365 de Microsoft, ¿vale? Que sea de Microsoft. Si el conector no es de Microsoft, que es un conector de tercero, vamos a necesitar la licencia premium más el servicio del tercero, que algunos son gratuitos, porque lo que hacen gratuito, y otros pues son de pago. Por ejemplo, si yo quiero firmar un PDF utilizando el conector de Acrobat, voy a tener que pagar la licencia premium más el servicio Acrobat de suscripción, licencias por usuario, o sea, es 14 euros por usuario independientemente del número de flujos que ejecutemos, flujos indefinidos, ¿vale? Luego tenemos licencia por usuario con RPAs, que esto lo han sacado nuevo, ¿vale? Que es para automatizar procesos de robótica, que son 37,40. Y luego tenemos el plan por flujo, que son 93,60 para número indefinido de usuarios, para todos los usuarios de la organización, con un mínimo de 5 flujos, ¿vale? Si utilizáis el truquillo del almendruco de tener un usuario con la licencia de Power, con esta licencia, la del el plan 1 por usuario, pues os sale 14 euros y podéis utilizar todos los conectores, ¿vale? Y luego están las licencias por ejecución de flujo. Estas licencias necesitan una suscripción en Azure. Y aparte, no sé por qué no se ve aquí lo del Azure. Yo lo había puesto, bueno, da igual. Y aparte de necesitar la suscripción en Azure, se os va a cobrar por ejecución de cada flujo. Entonces, si tú tienes un flujo que lo lanzas 3 veces al día, pues se os va a cobrar a 0,60 por 3, ¿vale? Si lo lanzáis con un usuario. Si lo lanzáis con 4 usuarios, pues a 0,60 por 3 y por 4, ¿vale? Y como veis, es más o menos el mismo tipo, el mismo precio, ¿vale? Y esto sería para la ejecución de flujos de escritorio en modo desasistido. También necesitaríais la licencia, la suscripción en Azure, más un gateway para que pueda ejecutarse dentro del escritorio de forma desasistida, ¿vale? Entonces ya hay que echar números. ¿Qué voy a ejecutar? ¿Cuántos usuarios lo van a ejecutar? ¿Y qué necesidades tengo dentro de mi organización? De todas formas, hay muchas cosas que hay conectores premium para hacerlas, por ejemplo, el firmar un PDF, pero que haciendo unos cuantos pasos más y siendo un poco imaginativo, pues lo puedo hacer con conectores no premium, ¿vale? Pues con esto estaría visto el tema de licencias. Vamos a ver si ya se ha ejecutado el flujo. Vamos a verlo. Se está ejecutando hace 4 minutos, ¿vale? ¿Lo veis? Se está ejecutando. ¿Por qué está en ejecución? Porque está esperando. Mirad. Yo pincho aquí y veo cómo se está ejecutando, lo que ha hecho y lo que no ha hecho. ¿Veis? Ha cogido las propiedades, ha obtenido los metadatos, ha cogido la información del usuario y ¿y qué está haciendo?
está esperando, porque he cogido este conector, iniciar y esperar una aprobación. Está esperando ¿a qué? A que el jefe del usuario 2, voy a cargar esto, voy a actualizar. Esto sería la visión de Teams. Yo las aprobaciones, ¿veis? Las puedo ver en Teams. ¿Vale? Aquí está, ¿la veis? La puedo ver en el correo electrónico, me va a llegar un correo electrónico. ¿Vale? Y la podría ver también en Power Automate. Bueno, voy a verla en Teams. Me ha llegado la solicitud, a mí no, al jefe, ¿veis? Que es aquí el gestor. Con el enlace al documento, ahora vemos cómo hemos montado esta aprobación, ¿vale? Veo el documento. Está muy chulo, está muy bien. ¿Vale? Y le tengo que contestar a quién, al usuario 2, que es el que me lo ha pedido. Y le puedo poner comentarios. Entonces le voy a decir que lo siento, no cumple plantilla, por ejemplo. Carmen, tenemos un par de preguntas en el chat. En cuanto termines esta aprobación, las pasamos a responder. Sí, Vale, sí, sí. pues ahora mismo nos ponemos con ello, Yolanda y Eva. Vale, ¿vale? Yo he rechazado esa aprobación. ¿Cómo va a verse esto en el Power Automate? Pues veis, ha cogido y me lo ha actualizado. ¿Cómo lo va a ver el usuario 2? Pues voy a actualizar aquí. Ejemplo 3. ¿Vale? ¿Cuál ha sido el que me he subido? Ay, le he dado a probar. Mira qué lista soy. Le he dado a probar en vez de... Quería darle a rechazar y le he dado a probar. Bueno, da igual. Se ha quedado aprobado y veis, me ha puesto la versión definitiva. ¿Vale? Si yo lo vuelvo a modificar, se va a volver a ejecutar la aprobación. ¿Vale? ¿Cuáles son esas preguntas? A ver, vamos a pasar primero, vamos por orden, ¿de acuerdo? Con la primera de Eva, que indica cualquier usuario con licencia puede generar sus propios flujos. Sí. Cualquier usuario que tenga licencia de 365. Y luego el flujo que va a poder generar va a depender de los permisos que él tenga. Un usuario que no tenga permiso para acceder a una carpeta dentro de un site de SharePoint no podrá acceder a través de Power Automate a esa carpeta, ¿vale? Los permisos van a estar, lo que vas a poder hacer va a depender de los permisos que tú tengas. Si tú no eres un administrador de usuarios, tú no vas a poder ver la información de los perfiles de los usuarios. ¿Me explico? Perfecto. Eva también comentaba, el soporte de los conectores de terceros depende o va en cuenta de ellos, ¿no? Sí, claro. Si son de terceros, depende de los terceros. Del desarrollador. Sí. Otra cosa es que dentro de lo que es la plataforma hay una plataforma de desarrollo hay para Power Apps, para Power BI, para Power Automate, que está súper bien, es un blog de desarrolladores y ahí encuentras muchísima ayuda. Y además te ayudan. O sea, si tú tienes una duda o tienes un problema o no sabes algo, lo pones ahí, lo escribes y siempre hay alguien que te echa un cable, aunque el conector sea de terceros. Sí, bueno, al final es igual una de las ventajas de que Microsoft esté tan globalizado y es que tiene una gran plataforma de usuarios y desarrolladores detrás. Vale, después Yolanda nos preguntaba, es decir, si utilizo flujos con conectores estándar, el coste es cero. No lo he entendido bien y tampoco he entendido lo de utilizar el truco de licenciamiento con 14 euros. A ver si lo puedes volver a explicar. Sí, sin problema. A ver, cualquier usuario que tenga una licencia superior o igual a Microsoft 365 Empresa Básico tiene Power Automate dentro de su licencia. Es decir, tú entras aquí en tu usuario y vas aquí y tienes aquí Power Automate. Por el simple hecho de tener una licencia de 365. ¿Qué te va a dejar utilizar? Te va a dejar utilizar todos los conectores que sean estándar, todos estos. Y cada día salen más, ¿vale? Esto es como... salen muchos, ¿vale? Como veis, también tienes
estándar pues para otras cosas que incluso pues que mira, para printers, para muchas cosas que no son de Microsoft. Entonces, todos estos conectores estándar los puedes utilizar con la licencia normal de cualquier usuario. Google Drive, ¿vale? Sin más, coste cero. Dependiendo del nivel de usuario que tengas, de los permisos que tengas, pues vas a poder hacer unas cosas u otras. Si tú tienes un usuario que solo tiene permisos sobre su OneDrive y permisos de lectura sobre un site, pues podrás acceder a ese site para ver esos documentos o esas listas que hay en el site. No podrás editarlos y en tu OneDrive podrás hacer lo que quieras, ¿vale? Por ejemplo, truco. Si yo quiero que los flujos se ejecuten con un usuario que tenga permisos en ese site que decíamos que tú solo puedes leer, pero queremos que se escriban porque estoy haciendo un proceso de negocio y quiero que escriban un site, que mande un correo a tu jefe, con lo cual tendría que tener permisos de administrador de usuarios para ver quién es tu jefe, que ese correo vaya con copia al grupo del departamento, con lo cual tendría que poder ver cuáles son los grupos asociados a ese departamento, ¿vale? Lo que hago es, me creo un usuario genérico dentro de la organización, que yo le suelo llamar SharePoint porque me gusta, porque al final todo va a terminar con algún enlace hacia SharePoint, ¿vale? Que le hago administrador de usuario y que le hago propietario de los sites sobre los que quiera montar flujos, ¿vale? Y a ese usuario le asigno una licencia de Power Automate Plan 1. Con lo cual, ese usuario tiene permiso para los conectores estándar y para los conectores premium. Y utilizo ese usuario para montar todos los procesos, ¿vale?, de mi empresa. Si ese proceso depende de que tú tengas un correo que te ha llegado a tu carpeta, a usuario 2, que hemos dicho antes, un correo nuevo, y digo, cuando al usuario 2 le llegue un correo nuevo de AIDA, ¿vale?, como el usuario le voy a dar permiso sobre el buzón. ¿Para qué? Para que pueda ver que a ti te ha llegado un correo nuevo. No para que una persona que se llama SharePoint acceda, sino para que los procesos se ejecuten sin problemas. ¿Vale? ¿Con eso queda claro cómo hago lo del truco de los 14 euros? ¿Lo vemos claro? Vamos a abrir también en general, bueno. A ver, comenta Yolanda que sí. Vale. Vamos a abrir ronda de preguntas final mientras Carmen finaliza. Y Yolanda, en cualquier caso, si ha quedado alguna última duda, ponte en contacto con nosotros y lo vemos más en detalle, sin ningún compromiso y sin ningún coste, ¿de acuerdo? Y analizamos exactamente las necesidades que podéis tener vosotros. Vale. Bueno, pues vamos a ver exactamente qué es lo que ha hecho nuestro flujo, ¿vale? Vamos a ir al conector más bonito, que es el que crea la aprobación. ¿Veis? ¿Qué ha hecho? Aprobado, le manda, ¿vale? El resumen de la respuesta es la salida. ¿Veis? Esta es la entrada. ¿Cómo hemos montado este flujo, este conector? Vamos a verlo. Vamos a editar el flujo para que lo veamos. Vale. ¿Qué hago? Le pongo el tipo de aprobación que quiero, que apruebe o rechace primero en responder, que todos tengan que aprobar, que todos tengan, ¿vale?, una respuesta personalizada. Tengo estos conectores, ¿vale? Entonces yo le he usado el más estándar, que apruebe o rechace y todos deben de aprobar. Le pongo un título, el que yo quiera, y le estoy asociando el nombre del documento. ¿A quién se lo voy a mandar? En este caso, al jefe del que ha creado el documento. Podría tener aquí 3 o 4 aprobadores, ¿vale?, y que tengan que aprobar todos. Le puedo meter un detalle, le pongo el vínculo del documento que me lo da el conector, este conector, ¿vale?, el de inicio. Le pongo el nombre, en la descripción del vínculo,
que le he puesto el nombre. Como es un documento, ¿vale? Podría meter aquí datos adjuntos para más información, ¿vale? Le digo que habilite las notificaciones y que habilite la reasignación. Es decir, el aprobador puede a su vez aprobarlo y mandárselo a otro, ¿vale? Reasignarlo. Y luego, dependiendo de la respuesta, y aquí no la he valorado, pero imaginaros que yo, si se rechaza un documento, quiero que haga el pino puente y un correo a quien fuese, pues lo podría hacer. O que si se aprueba, tiene que superar otro nivel de aprobación, pues generaría otro nivel de aprobación, ¿vale? En vez de hacer lo que he hecho, que ha sido directamente actualizar el documento en la lista, en la biblioteca de documentos. ¿Ves? Y este ITAG es el que me obliga a coger los metadatos. Si no tuviese que meter este ITAG, yo no tendría que utilizar este conector, ¿vale? ¿De dónde saco la información? ¿Cómo sé yo qué tipo de información tengo que meter en cada uno de los parámetros de cada uno de los conectores? Si veis, en cada conector yo tengo aquí un icono que es el de la ayuda. Y esto me va a llevar a un pequeño resumen de ese conector. Y si voy a más información, me va a llevar a la información de ese conector que hay en la documentación de SharePoint, ¿vale? O del tercero. Me va a llevar a la definición de lo que es ese conector y qué tipo de información tiene que llevar esos parámetros, ¿vale? Luego se pueden utilizar funciones, se pueden utilizar muchas cosas, pero hoy simplemente queríamos daros un brochazo a lo que es Power Automate, al potencial que tiene, de verdad, es una herramienta súper potente, que se pueden hacer cosas muy sencillas que nos quitan mucho trabajo y se pueden hacer cosas muy complejas que nos solucionen la vida, ¿vale? Las cosas muy sencillas las puede hacer prácticamente todo el mundo y las cosas más complejas, pues podéis probar y si tenéis problemas, buscáis ayuda y si no, pues siempre podéis tirar de nosotros buscando ayuda desde el principio. Eso ya es una decisión vuestra, ¿vale? Pero que sepáis que aquí estamos, que somos expertos en la solución y que os vamos a ayudar en todo lo que queráis. Y que empecéis a probarlo pues, con las cosas sencillas, con todos esos correos que me llegan y que he montado reglas para que me los organicen, pero no me los organiza bien las reglas, paso de las reglas y me monto un precioso flujo que me los ordene estupendamente. Por ejemplo, ¿vale? Es un decir, eso. ¿Cuál es vuestra necesidad? Seguro que, seguro que de alguna forma podéis plasmarla en un proceso. ¿Que tenéis dudas? Pedir ayuda. Oye, Carmen, ¿cómo puedo hacer esto? Que no se me ocurre. Pues mira, a mí se me ocurre que lo puedes hacer así. Prueba, ¿vale? Vale. Tenemos una preguntita más en el chat de Juan María. Te leo. ¿El flujo es independiente del usuario que lo desencadene? No. Es decir, si un usuario inventa un flujo que sea de modificación de una lista de SharePoint, pero un usuario sin licencia de Power Automate lo desencadena, el flujo se ejecuta. Sería un poco el truco de los 14 euros, ¿verdad? Sí. Si el flujo no está si el flujo no está asociado al usuario. A ver, si yo ese flujo lo tengo, pues como está este, ¿vale? Que se ejecuta porque he creado un elemento en una biblioteca de SharePoint. Quien cree el documento, el flujo se va a ejecutar. Se va a ejecutar bajo el usuario que estoy en este caso, bajo el usuario administrador, ¿de acuerdo? Y va a coger las prioridades y los privilegios del usuario administrador, que es el que tiene asociado ese flujo, ¿vale? Si yo lo que tengo es un flujo, este flujo no lo tengo así, lo tengo puesto que se ejecute periódicamente, siempre se va a ejecutar bajo el usuario que esté el flujo. Lo que puedo hacer, por ejemplo, hay un conector que te saca todas las tareas que tienes planificadas en Planner, ¿vale? Asignadas en Planner. Yo ese conector, ¿qué he hecho? Tenemos un flujo dentro de nuestra organización que lo he copiado, lo he compartido
con todos los usuarios. Ese flujo, como solo coge mis tareas, se ejecuta bajo todos los usuarios. ¿Me explico? Entonces, cuando se ejecuta bajo mi usuario, coge solo las mías. Cuando se ejecuta bajo el usuario de Aida, coge solo las suyas. Y lo que haga ese flujo lo va a hacer con los privilegios del usuario contra el que se ejecuta. ¿Dónde vemos con qué se ejecuta un flujo? Aquí, en las conexiones. ¿Vale? Yo aquí tengo que asociarle a cada conector con qué usuario se quiere conectar. Si yo estos flujos los subo a Azure, en Azure voy a decir con qué usuario quiero que se conecte cada uno de estos conectores. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? ¿Ha quedado claro lo de los usuarios y los privilegios de cada flujo? Sí, dice Juan María que muchas gracias por la explicación. En cualquier caso, repito lo mismo que le he dicho a Yolanda, Juan María. Cualquier duda, cualquier caso concreto que tengáis dudas, tenéis nuestros datos de contacto, mañana recibiréis esta presentación y tenéis ahí el email de Carmen, escribiendo sin ningún tipo de compromiso y lo vemos, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues abrimos última ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda más o necesita ampliación de cualquier tipo sobre lo que ha comentado Carmen, pues es el momento. Y vamos terminando ya. Y si no, que no calle para siempre, que pregunta el pasado o dentro de un mes, cuando le venga bien. ¿Nada más? ¿No hay más dudas? ¿Cuestiones? Vale. Hay muchas cosas que se han quedado en el tintero, muchísimas. Me he alargado 15 minutos más de lo que debería, para variar, pero podría haberme alargado 5 horas, ¿vale? Se puede hablar muchísimo de Power Automate, se pueden hacer muchísimas cosas, por favor, probarlo, os va a encantar, os aporta muchísimo valor y os ahorra mucho tiempo, ¿vale? Pues sin más. María te está poniendo ya a trabajo y te pregunta que, al margen de todo esto, ¿para cuándo la de Power Apps? Que me deje irme de vacaciones. En cuanto vuelva a vacaciones, haremos eso. En septiembre. Pero bueno, gracias por la idea, la cogemos y en septiembre seguro que... En septiembre yo tengo intención de hacer primero la de Power BI, ¿vale? Lo que pasa que la de Power BI no quiero hacer un webinar de cómo hacer informes, porque webinars de cómo hacer informes con Power BI hay ciento y la madre en internet, muchísimos y muy buenos. Quiero hacer un webinar, se me ocurrió anoche, no tenía otra cosa mejor en la que pensar, que quiero hacer un webinar de cómo optimizar los accesos, de cómo optimizar el modelado en Power BI, que creo que es fundamental. Porque si no, enseguida nos encontramos con que con las capacidades de Power BI Pro no nos deja, que se nos suma, que tenemos informes con gigas de datos que no tiene por qué, ¿vale? Entonces, quiero hacer un webinar de Power BI sobre cómo reducir esos volúmenes, porque de eso hay muy poca información en Internet, hay muy poca. Y la que he visto no me gusta mucho. Entonces, quiero daros mi punto de vista, que no será el mejor, pero seguro que tampoco es el peor, es el mío. Y creo que os puede aportar algo. Y después de ese sí que haremos el de Power Apps. Pues hay que ver ese spoiler. Muchas gracias a todos por acudir. Lo dicho, mañana recibiréis tanto la grabación de esta sesión como la presentación que ha utilizado Carmen, con los datos de contacto por si surge algún tema, alguna duda, lo que sea. Y nada, pues eso es un poco todo. Sí. Simplemente, de verdad, os digo, no sé cómo decirlo, se me olvidan ya las palabras después de 1 hora y cuarto hablando sin parar. Que lo probéis. Que empecéis a hacer cosas sencillitas. Pues yo qué sé, quiero que todos los meses se me mande un correo diciéndome qué guapa estoy y qué tipo tengo, ¿vale? Lo que queráis. Cosas sencillas, empezar a hacer cosas bonitas, cosas divertidas, cosas pequeñas e ir aprendiendo
y pegándoos con ellos, que de verdad que lo vais a disfrutar. Es un pique, ¿verdad, Aida? Que es un pique. Aida no lo había probado hasta que la dice, Aida, métete, métete, métete. Y ahora dice, es que es verdad, es un pique, esto engancha. Es divertido, es entretenido y además nos quita mucho trabajo y nos puede solucionar muchos problemas, ¿vale? Bueno, chicos, pues sin más, nos vemos en el próximo y espero que os haya resultado ilustrativo, interesante y ameno. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Mucha gente.